Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Tenemos en esta oportunidad la grata compañía de la doctora Ana Catalina Herrera Parra, que nos va a compartir un poquito qué es la CNV Internacional, cuál es su historia, cuáles son, digamos, sus principales programas, sus principales proyectos, qué retos y qué desafíos han tenido. Doctora Catalina, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, doctor Barona? Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. Bueno, les cuento de CNV Internacional. CNV Internacional es una fundación que nace de una organización sindical en Holanda que se llama CNV y digamos que tiene esta rama enfocada en la protección de los derechos de las y los trabajadores a nivel mundial. Nosotros como Fundación CNV, pues acá en Colombia, yo coordino el programa de cooperación y nosotros tenemos una participación y un área de influencia en todos los continentes, en Asia, en África, en América Latina también. Específicamente acá en América Latina trabajamos en Bolivia, en Nicaragua, en Guatemala, en Perú y en Colombia. Y pues digamos que nuestro enfoque está dirigido a defender los derechos de todos los trabajadores, defender el trabajo decente, por supuesto, y defender la libertad sindical como derecho humano, defendiendo la asociatividad, la importancia de asociarnos, de defender los derechos en colectivo y también digamos que lo relacionado con temas de cadena de valor, que bueno, más adelante les iré contando que estamos trabajando en azúcar, en palma y en carbón. Es que miren, esa historia es muy interesante, sobre todo como una organización sindical, pues toma esa iniciativa, sí, de liderar programas. Quisiéramos que nos contara un poquito cuáles de todas maneras han sido como esas dificultades grandes que han tenido y también de pronto esos logros también que han presentado a raíz de todas esas actividades que ustedes realizan. Bueno, en cuanto a dificultades, yo creo que siempre, en el caso de Colombia sobre todo, que es uno de los países, digamos que es difícil sindicalizarse por nuestra cultura antisindical, por el imaginario que tenemos y que nos han venido construyendo a lo largo de los años, que asociarnos no está bien y es, digamos que la argumentación que nos han dado para no asociarnos. Entonces esto pues está impregnado de una cultura antisindical que ha sido difícil, por supuesto, porque la gente tiene miedo de hablar, tiene miedo a asociarse, tiene miedo a represalias, es normal, pero yo creo que hemos tenido grandes logros a pesar de esto, porque desde CNV Internacional lo que nosotros proponemos es un sindicalismo enfocado en el diálogo social, un sindicalismo que acerque a las diferentes partes en donde veamos un gana-gana y en donde superemos ese imaginario de rivalidad, en donde digamos que vayamos de la mano entre empresarios, trabajadores, impulsando cambios de comportamiento y mejora de los derechos de los trabajadores y también, pues, por supuesto, buscando que las empresas sean más rentables. Entonces, uno de los grandes logros de nosotros ha sido eso, o sea, de nuestra estructura como CNV Internacional es caminar de cara a un diálogo social bipartito, tripartito, o sea, teniendo también en cuenta que muchas de las decisiones vienen desde gobierno y que tenemos que impulsarlas también desde el lado de los trabajadores para que los empleadores se beneficien y también a nivel bipartito entre empleadores y trabajadores. Yo, bueno, ahorita puedo mencionar un caso en específico nosotros que ocurrió recientemente fruto de la incidencia nacional e internacional y está relacionado con el estándar Bonsucro. El estándar Bonsucro es una certificación del sector azucarero en donde, pues digamos que incorpora todo el concepto de sostenibilidad, donde se incluye el tema de trabajo decente también, por supuesto. Y nosotros desde CNV, con el apoyo de las diferentes organizaciones en todos los continentes, hicimos toda una campaña y un proceso de diálogo y acercamiento con los empresarios, con los compradores de azúcar, bueno, fue toda una estrategia a nivel internacional, promoviendo la incorporación en el estándar del salario digno. ¿Qué quiere decir salario digno? El salario digno va mucho más allá del salario mínimo y pues incorpora el concepto de recreación, de vivienda digna, de tener, digamos que todas las facilidades que quisiéramos tener una vez trabajamos. Entonces se incorporó este concepto fruto como de toda la incidencia internacional, de toda la estrategia y se logró que
que hoy en día esté el estándar. ¿Y hacia dónde vamos? Es a un diálogo, o sea, empezar a caminar con los empresarios y ver cómo empezamos a aplicar proyectos pilotos para que se logre esto. Entonces, yo creo que nuestro eje, lo que nos mueve es el tema de diálogo social y no vernos como rivales, sino realmente vernos que puede ser un proceso de gana-gana, ¿no? Sí, de hecho, algo muy interesante que tú nos mencionabas inicialmente es eso de la cadena de valor. Sí, sería interesante conocer un poquito ese concepto. Sí, bueno, doctor, el tema de cadena de valor nosotros lo vemos desde Holanda y se los voy a explicar así como para que ustedes lo entiendan. Entonces, Holanda es nuestro principal cooperante, la cooperación viene directamente del gobierno holandés, incluso también de empresas, en el caso de carbón viene de empresas energéticas también, de empresas que están encaminadas a promover el trabajo decente a sus compradores. Entonces, en Holanda compran, por ejemplo, acá el carbón. Entonces, ¿a qué nos referimos con cadena de valor? A entender todo ese proceso de eslabones de producción que deben cumplir con los estándares de trabajo decente. No importa que yo te compre, o sea, que yo le compre en el puerto de Rotterdam el carbón a X empresa, a ellos en Holanda les importa qué pasa incluso acá en Colombia. O sea, que nosotros somos los que, digamos, de donde se extrae el carbón. Entonces, el concepto de cadena de valor se refiere a entender todos los procesos y eslabones productivos que hay hasta que llega el producto final al consumidor. Y allí incluso hay algo bien interesante relacionado con el papel que cumplen los consumidores. En el caso de Holanda, los consumidores tienen un papel súper importante en la veeduría de los derechos de los trabajadores. Ellos, por ejemplo, allá han creado una aplicación en donde cuando van a comprar X producto, pueden mirar qué ha pasado durante toda la cadena de valor. Y puede que en Holanda no pase nada, puede que en el mar no haya pasado nada hasta que el producto llega al consumidor, pero resulta que en los territorios, en Perú, en Bolivia, en Guatemala, sí hay violación de derechos de libertad sindical, hostigamiento, por ejemplo, o afectaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo. Ahorita un tema tan importante y tan que tiene tanta relevancia a nivel de los trabajadores, que es lo relacionado con temas de jornada laboral, que tiene una afectación directa en la salud de los trabajadores. Entonces, el consumidor, cuando compra el producto, puede ver en la aplicación qué pasó y pues deja de comprar el producto. Entonces, es también concientizar a los, incluso a los consumidores de qué ocurren todas esas eslabones de producción hasta que llega al producto final. No, muy, muy interesante. Bueno, y finalmente, como una pregunta y es, ¿y qué viene de ahora en adelante? ¿Sí? ¿O qué, cuáles como las políticas en el corto y mediano plazo de CNV Internacional, ¿sí? Para los trabajadores. Bueno, yo creo que lo que nos mueve desde CNV es la defensa de los derechos de los y las trabajadoras en el continente. Nos mueve un trabajo digno para todos, un trabajo decente para todos, que se cumplan y se respeten los derechos fundamentales en el trabajo, que se respete la libertad sindical, que las personas no tengamos miedo a sindicalizarnos, que yo algo que siempre he dicho es que muchas veces la gente no se sindicaliza es porque tiene la voluntad viciada. Yo creo que nosotros como humanos siempre queremos estar asociados y estar con gente. Entonces, muchas veces nos retraemos y decimos no vamos a sindicalizarnos, es por miedo a las represalias. Entonces, nuestro propósito desde CNV es que haya una voluntad libre de las personas cuando decidan que quieren hacerlo, cuando decidan que no quieren hacerlo y que sea un proceso de libre ejercicio de los derechos en materia de libertad sindical, de no trabajo forzoso, de no trabajo infantil y por supuesto de igualdad de género entre todas y todos en el mundo del trabajo. Doctora Catalina, queremos agradecerle desde la Asociación de Trabajadores de sus Servicios esta interesante entrevista donde nos ha compartido claramente, sí, algo pues que queríamos conocer, que queríamos saber qué era, cómo funcionaba y que algunos de sus afiliados pues estaban muy inquietos con esta figura. Doctora Catalina, muchas gracias por sus aportes y por sus explicaciones. Doctor Barona, gracias y gracias a todos los oyentes.